Hola amigos lúdicos y aventureros, soy Fernando y yo soy Analí y somos los aventureros lúdicos. Y esta vez venimos con una conversa con nuestro amigo Nicolás. Hola, ¿cómo están? Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro amigo es el diseñador de Porous, que vamos ahora a conversar con él, nos va a contar todo lo que pueda y vamos a conocerlo también aquí. Algunas palabritas. Ya, dale. Entonces, empezaríamos. Pues. Primero vamos a empezar preguntándote a ti, ¿de dónde eres? ¿Cómo iniciaste en los juegos de mesa? Todas esas cositas para conocerte un poquito más. Bueno, yo de partida soy de Temuco, Chile, en el sur de Chile. Así sur, que bajito. Normalmente quedaríamos lejos. En mi caso quedamos mucho más lejos. Yo estoy a 700 kilómetros más o menos de Santiago. Así que, y ya de Santiago a Lima, ya perdí la cuenta, era más de 2000 y tantos kilómetros. Realmente es una distancia bastante larga. Aquí en el sur hace bastante frío, así que los inviernos se tienen que pasar dentro de la casa, dentro de lo posible. Claro. Porque hay mucha lluvia. Hay un dicho que es que en la Biblia dice que llovió 40 días y lo llamaron una catástrofe. Aquí en Temuco lo llamamos verano. Entonces, resulta que por a veces motivos, cuando llegué acá, en un cumpleaños, tuvimos que empezar a hacer cosas dentro de la casa. Fuimos a un centro comercial y vi un Carcassonne. Fue como, ¿y eso qué es? Y pregunté, dijo, ¿eso juega eso? Bueno, llevemos Carcassonne. Y lo llevamos, lo jugamos mal. ¿Qué te llamó la atención la portada? ¿Ah? La portada te llamó la atención, ¿cómo así? Es que vi una caja colorida en una vitrina porque cuando uno ve los juegos de mesa, uno de repente ve una caja claro, a la que después te acostumbras, que cuando ves una caja colorida, es como, es probablemente un juego, qué sé yo. Pero cuando no te has metido a los juegos de mesa, ves una caja colorida y es como... Hay algo. y fue, lo traje, jugamos un rato, me acusaron de hacer trampa porque no había explicado bien los granjeros. Esa es la clásica de cuando uno enseña, siempre te acusan, no, tú te olvidaste de esa regla, por eso ganaste. Y la típica excusa es que no lo explicaste bien, entonces leíste tú las reglas, ¿por qué las tengo que estudiar yo? Entonces, bueno, y ahí empezó, me quedó dando vueltas y justo con mi señora viajamos, hicimos un viaje en esa época, fuimos a Nueva York. Y de pronto íbamos paseando, me encontré con, así por chance, pasamos delante de Complete Strategist, que es una de las tiendas, la tienda más antigua ahí de Manhattan. Y que tiene grandes cosas de Warhammer 40.000 afuera, en la vitrina. Entonces, por supuesto, uno va pasando como... Y te llama el emperador. Mi amor, el emperador protege. Claro. Entonces, por supuesto, me quedé pegado ahí. Y ahí empezó la aventura porque vi primero el juego de Firefly, que todavía lo tengo, que es el primer juego que compré a propósito, digamos, no por casualidad, como Carcassonne. Y luego el juego de Civilization, que yo siempre jugué todos los Civilization. ¿El de Kevin Smith? ¿El Kevin Wilson, diré? El Civilization, no, esto fue hace muchos años atrás, no lo veo. Porque yo tengo el Civilization. El Civilization de Fantasy Flight. El de hace tiempo, el que venía con los... Que tiene dos expansiones, sí. Tengo las 2 expansiones también, me lo traje. Uy, chócala, yo también lo tengo. Sí. Me gusta. Al principio pensé que era muy, muy, muy complicado y al final no resultó ser tan complicado. No es complicado. Bueno, tiene un montón de así que ahí me traje un par de juegos bien temáticos.
Y cuando llegué quedé extasiado y voy a poder jugar Civilization. Y obligué a algunos amigos a jugar Civilization. Nadie entendió nada, solo yo. Y por supuesto, con resultados obvios. Y nuevamente me acusaron de hacer trampa. Así que esto se volvió una tónica. Entonces, luego de eso, no paré más. Partí con uno de estos muebles, porque estos son dos muebles. Partí con uno que estaba lleno moderadamente. Ya, sí, con esto voy a tener para muchas cosas. Además, puedo guardar miniaturas y mis juegos de Xbox y todas esas cosas, ¿no? Y de repente empezaron a volar las miniaturas y los juegos de Xbox porque al final no había espacio. Después llegó un segundo mueble y después empecé a sufrir porque no sabía que los problemas de espacio eran tantos. Sí, ese es nuestro mayor enemigo. Sí, bueno, es una de las razones por las cuales hice un Poros bastante pequeñito, porque una de las grandes limitantes de los juegos de mesa es precisamente el volumen. Hay muchas cajas que están llenísimas de aire. Y para alguien que tiene muchos juegos eso es un problema, porque si te pasan otro juego lleno de aire de este porte, lo vas a pensar bastante antes de meterlo en tu biblioteca. Entonces, esas fueron las razones por las cuales fue pequeñito. En el fondo es pequeñito, pero lleno de cosas adentro. Ustedes ya lo tienen, digamos, claro. Queda muy poco espacio. Sí. De hecho, bueno, si le ponen protectores a las cartas, igual caben dentro de la caja, así que... Claro, eso es importante porque hay varios juegos que tú le pones y ya hay que quitar el inserto, hay que botar algo porque ya no entra. Sí. O cambiar de caja. Un problema. Sí. Entonces, sí, estuve ahí con una regla y poniendo otras cartas en y esto, sí, no, esto necesita tantos centímetros. Sí, yo, bien obsesivo. No que lo sea, sí lo soy. Pero bueno, entonces, ahí, bueno, ahí empezó la gran aventura de los juegos de mesa. Después me metí a un grupo de Telegram en que somos solo 4. Pero es el más aterrador de todos porque de ahí han salido la mayor cantidad de compras de toda mi vida. Toda la tentación. Ahí Kickstarter, sí, qué sé yo. Sí, hubo una época de Kickstarter demasiado oscura en mi vida. Te has metido a varios Kickstarter. Yo hasta ahora no me meto porque veo que es es muy, muy diabólico eso. Es complejo. Sobre todo cuando vives en literalmente el coxis del mundo. O sea, vivir en Chile es bien lejos de todo. Bien lejos de todo. O sea, todo queda lejos. Imagínate que yo vivo a 700 kilómetros de la capital de Chile. Y ya la capital de Chile le queda lejos a todo el mundo. O sea, es lejos de lo lejos. Pero bueno. Y para más remate, nuestra compañía de correos estatal, que es la que tramita todas las importaciones que no tienen agente de aduana, es espantosa. Entonces, wow. cuando trajimos Gloomhaven, se demoró 103 días en salir de aduana. ¡Hala! Los conté. Con el dolor de tu corazón, fantástico. Sí. Así que bueno, eso es más o menos un resumen de mi vida lúdica. Bueno, ya pueden ver el resultado, digamos. Parte del resultado, porque seguimos más allá. Y esa rebelión que quiero hace tiempo también. Rebelión. Bueno, hagamos algo. Quiero ir a Perú. ¿Ya? Espero que el COVID nos deje. Así que... hay que tener fe. Si voy, tenemos que jugar un Rebelión. Te invito. Ya está grabado ya. Listo. Vamos a ver. O Civilización. O Civilization. Bueno, ¿se lo tienes tú también? Sí, yo lo tengo. Una expansión. Con todas las expansiones. Con todas las expansiones. Sí, prohibido los españoles. Prohibido los españoles. Sí, bueno. Eso es jugar con trampa. Es absurdo los españoles. Muy maleado conseguir la tecnología tan rápido y así sin necesidad de nada más. Sí, que puedes ir a hacerle bullying a todo el mundo muy temprano. Todos parten con un par de cartas y tú siempre te vas. Y le machacas en la cabeza hasta que te da hipo. Luego se quedan sin cartas, nadie puede producir nada y todos están pendientes de
cómo por todo lo más santo van a poder resistir a los españoles tocando a la puerta de sus ciudades a cada rato. Entonces... Fuera de los españoles. Sí, no, mentira, amigos españoles. Y una pregunta. Desde que viste el Carcassonne ahí en una tienda por primera vez y que fue el primer juego que compraste, ¿cuánto tiempo pasó hasta ahora, desde ese momento? ¿Eso en qué año fue? Claro, ¿cuánto es tu...? Desde que lo viste y empezaste. Tiempo de vida jugón. Ya de tus 2-3 muebles que tienes. 7 años más o menos. Tiene que ser 7-8. Por ahí. ¿Y en qué momento, desde que has estado jugando, te gustó, se te ocurrió o fue poco a poco para lo de que se decidas a diseñar un juego de mesa? Claro, ¿cómo pasaste de jugador a diseñador? ¿Qué fue lo que te activó? Bueno, de hecho, no fue un juego de mesa específicamente el que me dio la idea. De hecho, fue una especie de TCG. No sé si ustedes han escuchado de Dice Masters. Claro, el de los daditos, claro. Sí. Yo tenía un grupo con el que jugábamos mucho, fui a regionales, de campeonatos regionales, etc. Estaba bastante metido en eso. Y me sigue gustando mucho el tema. Lamentablemente, WizKids es pésimo manejando el meta y hace años lo mató absurdamente. Dejó ahí una carta. Era una carta que venía en un starter set. Y que rompió el meta, lo destruyó completamente de adentro hacia afuera. Y al final fue un fiasco. Porque cualquier newbie que entrara se compraba ese starter set y podía jugar con un personaje absurdo de poderoso, que hacía que los stats fueran indiferentes. Ese era el problema. Porque, no, para que entrar en detalle, pero imagínate que estás jugando Magic o cualquier cosa y con jugar una carta y atacar con esa carta y atacar con otras, al final cada una termina pegando 20 vidas. Curiosidad, ¿te acuerdas cómo se llama la carta? No bloqueas uno y mueres, ¿no? Me ha dado curiosidad, disculpa. ¿Cómo se llama la carta? Solamente por curiosidad, porque no jugó. De hecho, es un bardo. Es un bardo semi-elfo del set de Dungeons and Dragons. Ya. Uno diría, pero... Canta un metal así duro. Pero bueno, los 1-1 se convertían en 20-20 y te puedes imaginar que eso no lleva nada bueno. Eso lo dejaron vivo durante 18 meses. Y la gente se cansó. Y con eso se murió. Porque luego, claro, aplicaron el Banhammer que debían y luego se fueron todos los nuevos y ya se habían ido todos los antiguos que les gustaba la otra parte del juego, que no era simplemente tirar un bardo arriba de la mesa y luego hacer cosas. Bueno, ya me extendí. No, a veces los callos que soy muy bueno para entender. Así que eso era el preámbulo porque tengo un par de sorpresas. Así que eso me llevó a hacer mi primer prototipo. Ya, ahí está. Ya. Claro, que una versión así de Dice Master. ¿Qué fue? No era un Dice Masters. De hecho, era una especie de 4X, pero con dados. ¿Ya? Y que los dados son recursos o puedes ponerlos en el mapa a trabajar, a hacer. Entonces, era exageradamente complicado. Por algo está en caja, no está afuera, probándose, nada, porque la verdad es que he tratado de darle alguna vuelta y digo, ay, cómo me compliqué tanto la vida con esto. Pero bueno, siempre el primer prototipo es donde uno más hace Entonces, ¿le pusiste nombre? ¿Le pusiste nombre? ¿Le llegaste a poner un nombre o algo? Le había puesto espíritu, pero porque no se me ocurrió otra cosa. La verdad es que había un recurso que era el espíritu, que era como el recurso más importante, qué sé yo, y sí. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero el asunto es que, bueno, ahí quedó el espíritu guardado, pero eso no me detuvo, digamos, porque a raíz de eso me agarró la curiosidad y dije,
¿Y cuánto sale a hacer una de estas cosas? Por curiosidad. Me puse a ver cuánto salía a hacer dados personalizados, luego ver las alternativas de los dados personalizados, y luego cuánto sale a hacer las cartas, y luego cuánto sale a hacer esto, lo otro, bla, bla. Entonces empecé a ver esto. Y de pronto le digo a Marlene, o sea, ya llevaba un tiempo dándole vueltas a cómo hacer juegos, y se me ocurrió que quizás se podrían hacer aquí en Chile. Ajá. Y dije, sería más fácil hacer un tiraje más corto, como menos unidades, y eso facilitaría que una persona cualquiera pueda llegar y hacer su juego sin arriesgar los ahorros de su vida o quedar en la bancarrota, ¿cierto? Claro. Entonces, era un poco la idea. Y dije, bueno, habría que hacer un juego relativamente simple. Claro, uno siempre dice, voy a hacer un juego simple, y nunca es tan simple. Entonces, empecé a darle vueltas, etcétera, y le dije a Marlene, ¿y si se pudiera hacer un juego aquí en Chile? Y ella dijo, si quieres, tratamos. Yo, pero yo no sé hacer juegos de mesa. Y ella me dijo, aprendemos. Así, simple. Así que ahí estuve circulando por todas partes, tuve que ir a Santiago muchas veces, recorrer a pie muchos lugares donde habían imprentas, talleres, etcétera, para empezar a encontrar lugares donde pudiera hacer esto. Salieron muchas cosas mal, otras cosas salieron bien, fuimos aprendiendo cosas efectivamente, así que eso ayudó a que llegáramos a este punto y pudiéramos publicar primero el juego y ahora que pudiéramos hacer una versión con más experiencia. Ya un destilado, a ustedes les llegó la versión más refinada de esto, porque tenía algunas cosillas ahí que por mi inmadurez como autor las dejé, siendo que no las debería haber dejado. Entonces ahora la versión está mucho más redonda, digamos, más afinada, todo anda bastante mejor. La versión anterior, digo, un punto que hacía un clank y como que paraba un poco y la gente... Había fricción en todas las... Sí. Como dicen los gringos, wonky, quedó como cuando las ruedas no están parejas y de repente se ve un salto, como que cada vez que su bailecito. Sí, entonces es como el auto de Pedro Picapiedra. Entonces había quedado la rueda poco pareja. Y desde la primera vez que empezaste a viajar a Santiago para empezar y todo eso, ¿cuánto tiempo ha ocurrido, me dices? Desde que empecé a desarrollar el juego, ¿te eso acuerdas? fue aproximadamente en marzo del año 2018. Ya. Y lo publicamos en febrero del año 2020. O sea, fueron 2 años desde que se me ocurrió la idea, empecé a hacer el juego y terminó siendo publicado. Ya. Más o menos lo que se demora en publicarse un juego. Y eso que lo hicimos muy rápido. De hecho, 2 años desde que se empieza a hacer el juego hasta que se publica es un periodo bastante corto. Y que precisamente tuvo sus bemoles por el apuro. Digamos. Uno siempre sobreestima sus planes. Y me habría tomado, ahora con un poco más de experiencia, me habría tomado 8 meses más para terminar de hacer. Pero mi yo del pasado estaba muy apurado. No sé por qué. Ahora no recuerdo la razón, pero estaba apurado. Querías completarlo. Bueno, fue una cosa relativamente de suerte, porque si me hubiera demorado 8 meses más, nos hubiera llegado la pandemia y no lo habría hecho. Oh, verdad, ¿no? Entonces, quizás fue bastante afortunado el timing, más de lo que... Quizás me apuré sin querer queriendo, ¿no es cierto? Lo vi en una noche de epifanía que necesitaba apurarme, quizás.
Claro, Claro. como Pero va a pasar algo, no sé qué, pero va a pasar algo. claro, como dice Y Gandalf, no llegó ni antes ni después, llegó en el momento preciso. en el momento preciso. Claro, exactamente. Y precisamente, de hecho, también la forma de distribución que nosotros tenemos nos hizo muy bien durante la pandemia, porque nosotros armamos los juegos a medida que los necesitamos. Ah, ya, ya. Todas las cajas están planas, Claro. porque como se puede doblar, ¿cierto? Entonces tenemos una ruma de cajas, pero tener una ruma de 400, 500 cajas en plano Ajá, es una caja grande, nada más. claro. Y tenerlas armadas es una pieza entera. Entonces, la diferencia es bien brutal en el espacio. Y precisamente lo habíamos pensado por el tema de almacenamiento, porque uno de los problemas dentro de mi estudio, aquí esto fue parte de mi estudio, no tenía idea que iba a haber una pandemia, pero lo estudié, que uno de los problemas grandes eran fletes Ya. y el almacenaje, parte de los seguros y todo lo que va comprometido con eso. Entonces, la idea era hacer un juego que sirviera como modelo un poco, o como modelo de negocio quizás, para otras personas que quisieran hacer juegos después. Porque en el fondo puedes tener los juegos, todos los materiales de los juegos en tu casa, te piden 50 o 40 o 10, lo que sea, vas, armas la cantidad de cajas, pones las losetas adentro, pones todos los componentes, cierra, siguiente, y así. Cada vez que te hacen un pedido, arma lo que necesitas, el resto queda guardado en una forma más compacta que se puede pedir. Claro. Entonces, sí. O sea, ¿lo tenías más o menos todo en tu casa o tenías uno aparte? Todo O sea, para armarlo, todo eso. Por lo menos a sí, principio. o sea, lo que pasa es que tenemos un altillo ahí que no se está usando, entonces eso está lleno de cajas. Ahí está. Están Y ahí esperando. quedó, Claro, están sí. esperando. Y a un lado ahí tenemos una mesa donde terminamos armando todo. Ya. Así que, no sé, y de hecho fue muy bueno, porque imagínate durante la pandemia no poder ir a ferias, eventos, etcétera, es un gran problema, porque esta caja precisamente era para ir a ferias y eventos, porque era para venderlo así como, mira, este es nuestro juego, deja que te muestre, ¿no es cierto? Y se abría y tenía los colores por dentro, ¿no? Entonces, claro, la cajita misteriosa con los colores por dentro era para mostrarla abriéndola, pero no se dieron las cosas. Y por eso la tuvimos que cambiar, por eso cambiamos el modelo a algo más colorido por fuera, porque así es más fácil venderlo online. Ya. Porque vender online es muy difícil, es muy diferente a venderlo en físico. presencial. Claro. Ya, por eso te decidiste, te diste cuenta que no apreciaban más lo que sea medio colorido, que llame la atención, cosas por el estilo. Aún Sí, cuando... o sea, más que nada fue la retroalimentación de las tiendas, porque nosotros igual conversamos bastante con los dueños de tiendas, y les preguntamos, y una de las cosas es, por ejemplo, el tamaño de la caja, que querían que fuera un poquito más grande. Ya esto está todo calculado para un cierto tipo de juego con una cierta cantidad de componentes, etcétera. Cambiar el tamaño de la caja a estas alturas igual es bien complicado. Claro. Porque estaba todo pensado para otra cosa. Entonces, es complicado cambiar. Pero tendría que rehacer todos los componentes. Sería más complicado todavía. Entonces, quizás no era una muy buena idea ya a estas alturas del periodo. Y claro, las tiendas nos dijeron como que necesitamos algo más colorido porque ponemos esto, es una caja de café en vitrina virtual. No llama mucho la atención. Bueno, pero el diseño de que tu caja sea una caja se te ocurrió a ti, me imagino, por el hecho de que dentro del juego es intercambiar recursos en cajitas, ¿no? Y que son secretas todavía, ¿no? Sí, bueno, algo de eso quedó, porque no sé si se fijaron que dentro de la caja hay una caja. Sí, sí. Que básicamente, no sé si se fijaron en la caja, si ustedes ven en la aletita, en la aleta de acá, ¿ya? Claro. Hay una caja flotando.
Y luego por dentro el barco no está. Entonces esa es la caja flotando que se le cayó al barco. ¿Ven? Bien, ¿ah? Sí, sí, dejamos algunos easter eggs ahí. Sí, y la caja, de hecho, partió por esto, es un prototipo. Hay que contar, ¿no? Para... ¿Ves? Entonces, de hecho, estaba viendo cómo forrar. Esto es una caja que compré en un mall chino. Dije, bueno, vamos a ponerle algo encima, ¿cierto? Ya un prototipo que está bastante avanzado, tiene bastante gráficas finales, etc. Así que, bueno, creo que será mejor ponerle algo más bonito por fuera. Y la forré así, y a la gente le encantó. Dijo, esto parece una caja, y adentro hay cajas. Y eso es la caja. Bueno, dije, quizás sea una buena idea, no sé. Así que inicialmente íbamos a poner esta imagen que aparece en la caja por fuera, que es la que tienen ustedes. La caja iba a ser más o menos así. Sí, esa misma. Entonces, pero luego dijimos, no, pero lo que pasa es que, claro, y con todo el teatro involucrado de abrir la caja y que la feria y vender el juego, etc. Nunca jamás pensando en que iba a haber una pandemia de estas proporciones, ¿no es cierto? Y dijimos, ya, hagamos la caja por fuera. Lo hablé con Marlena me gustó la idea, ya hagámoslo así. Así que, así fue porque primero tiene una caja por fuera y ahora ya no tiene una caja por fuera, tiene una caja por dentro, pero no por una caja por fuera. Entonces, pero todo eso entonces tú lo has diseñado junto a tu esposa, los dos. O sea, el diseño sí y no. Lo que pasa es que hay siempre uno se tiene que apoyar en diseñadores gráficos. Claro. Yo no soy diseñador gráfico, entonces por último uno tiene que hacer una maqueta, decir, mira, sabes que me interesa hacer esto más o menos de esta forma. La caja en sí tuve que terminar de hacerla yo. El esquema estaba relativamente hecho, pero por ABC motivo sufrimos ciertos impases, digamos, y al final tenía que terminar de hacerla yo porque si no, no se iba a terminar nunca. Íbamos a tener que hacer un cambio de diseñador gráfico a última hora, lo cual es bastante desastroso. Entonces, nada, tratamos de cerrar la mayor cantidad de cosas posible y dijimos como, mira, quedó este grupito de cosas que quedaron sin hacer. Creo que las voy a hacer yo, porque el trabajo con un diseñador gráfico es bien intenso, porque no es llegar y decir, mira, quiero un juego, quiero un juego del mar. Y así le lanzan. Sí, uno tiene que discutir muchas cosas todo. Definir tantas otras, etcétera, etcétera, y ver en definitiva todos esos puntos, y eso demora meses a veces. Y como te digo, como yo estaba apurado, entonces dije, no puede ser, no, estas cosas no se pueden trazar más, y qué sé yo. Marlene me decía, pero paciencia, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Mejor tómatelo con calma. Yo, no me lo voy a tomar con calma. Tu sentido arácnido te decía de la pandemia. Quizás, no sé, o sea, quizás tuve suerte nada más. Yo creo que la mayor parte de las veces en que uno le da el palo al gato, como decimos acá, es que básicamente tuviste suerte de tomar una decisión relativamente apropiada en un buen momento. Como decías tú, en el momento preciso. Nada más. Pero normalmente no es porque tú anticipes que es el momento preciso, es porque creo que se ocurre por algún motivo. Y ahora que hemos estado hablando del juego, quería que en tus propias palabras, y que eres el diseñador, le expliques a todos los que nos ven de qué trata el juego, en qué consiste, por qué el nombre. Bueno, el nombre lo voy a dejar para el final. Esa es otra anécdota más. Pero el juego
básicamente consiste en que cada jugador es un enviado de su isla natal, es enviado como un mercader de élite en el fondo, el mejor mercader de la isla, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay 5 islas pequeñas productoras que rodean a una isla más grande. Si ustedes se fijan, ahí, no sé si ustedes se fijan que tiene una especie de caparazón de tortuga, la isla que está como grande al medio. Ahí está. ¿Sí? Sí, no, y la isla que está al medio, si te fijas en la ilustración, ¿Ya? tiene forma de patrón de tortuga. Claro, una Las caparazón, calles y cabecita. todo. Eso es porque las 5 islas son la cabeza y las 4 aletas de una tortuga marina. ¿Ya? Entonces el archipiélago tiene forma de tortuga. Y el caparazón es la capital del archipiélago. Entonces, el asunto es que nos envían estos mercaderes, el mejor mercader de cada isla se llama Emporos, y lo envían a la capital porque el consejo ha quedado con un asiento vacante y las islas quieren ejercer toda su influencia posible para poder, a través de los negocios y la producción, el convencer al consejo de la capital de que ellos son los que ameritan poner a uno de los suyos en el consejo. ¿Ves? Entonces, a esto van los Emporus dedicados de cabeza a poder hacer la mejor impresión posible del consejo. Y para eso es que tienen que comprar recursos, tienen que usar sus monedas, su dinero, su economía, ¿cierto? Ajá. Para ir comprando, vendiendo y produciendo artesanías y luego completar contratos con artesanías y además con materias primas normalmente. Además de incentivar la economía abriendo tiendas dentro de la capital. Entonces, y luego de que se juntan 18 puntos de influencia, el juego se cierra, ¿cierto? Se le da un turno más a los que no han jugado después de ese jugador. Ajá. Y con eso se termina. Entonces, ahí en gran parte hay que jugar con los precios de las cosas porque esto es un mercado que mientras menos materias primas quedan de un tipo, más caras se están volviendo. Claro. Por lo tanto, es más doloroso ir a comprar madera cuando hay poca, o comida, etc. Sí, ¿Ya? Sí. Básicamente ese es un resumen. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, si les interesa saber, las 5 materias primas se juegan distinto. No se juegan igual. O sea, las reglas son las mismas para todos. Claro, pero prácticamente las mismas. Salvo la comida que tiene que dar 2 unidades de comida para poder sacar una moneda y los demás solo necesitan una unidad de lo que sea, ¿cierto? Uh-huh. Porque, bueno, básicamente si no la comida ganaría todas las veces. Pero el tema es que cada una de estas materias, de estos productores de materias primas, tiene sus fortalezas versus los demás. Claro. Entonces... eso a medida que vas jugando te vas dando cuenta, ¿no? Porque yo la primera vez también, nosotros decíamos, uy, la comida está... sí. Oye, ¿qué pasa con la comida? ¿Qué pasa? Claro, y lo comparas con la uva, que pareciera ser muy similar y son totalmente distintas. Entonces, incluso jugamos la primera vez, yo con comida y él con uva, y él estaba renegando porque valía muy poco según lo que ya estaba viendo. Ajá. La primera vez fue así, justo así la primera vez. Ajá. Claro. No, si bueno, normalmente después de que alguien juega con la comida, no, si alguien es muy bueno para negociar o le gusta mucho negociar, pásenle la comida. Lo va a disfrutar bastante. Porque la comida en sí misma no tiene tanto valor y para el que produce comida tampoco es muy valiosa en general. El que produce comida tiene mucha comida. Ya, pero te sirve para sacar todos los tratos y intercambios que quiera, porque como que, mira, tengo mucha comida, tienes una maderita botada por ahí, dame esa madera, dame 2 comidas, ya está bien, toma 2 comidas. Y eso todo es secreto, pues, ¿no? O sea, te puede... o sea,
ahora, en la versión revisada, los intercambios son boca arriba como quieras. Si quieres lo pones boca abajo, si quieres lo pones boca arriba. El problema es el que quiere entregar. Nada más. En ninguna parte dice que tienes que cumplir lo que prometiste. Así que si es que prometiste una comida y pasaste cualquier cosa que no era una comida, es problema del que no miró antes, digamos. Pero en general, por lo menos el capítulo 1 amerita mucho el hacer ese tipo de tratos un poco turbios, ¿no? Claro, porque ahí cambia el estilo del capítulo 1 y el capítulo 2 que estaba... Sí, completamente, porque el capítulo 2 ya entra una cosa que es una capa que se pone sobre esta parte más euro, si quieren. Y esta capa ensucia toda la parte euro, o sea, ensucia de arriba abajo, con lodos y un fango podrido y venenoso, ¿no? Y que es la idea, porque el punto es que, bueno, si recuerdan que había un asiento vacante en el consejo, es porque los concejales no son muy buenos amigos y a uno le mandaron una persona poco amistosa que terminó en su temprano deceso. Entonces, por supuesto, esto involucra todos los negocios turbios y pecaminosos del consejo, en los cuales el consejo, para evitar que se propague, digamos, este tipo de cosas, involucran derechamente a los emporios. Es decir, todos los emporios tienen que estar metidos en esto, porque el que sea que quede en ese asiento tiene que quedar igual de metido en todos estos negocios que todos los demás. Así que en el capítulo 2 vas a tener que lidiar con contrabando, con cargamentos secretos, con el mismo fugitivo, que es precisamente el que dejó amablemente un asiento vacante para ti. Él es el culpable. Sí, entonces el culpable de todo este rollo. Entonces, y el capítulo 2, si te fijas, es bien distinto, es muy distinto. Yo lo considero un juego totalmente distinto, ¿no? Entonces, la base euro está, pero hay tantas dinámicas distintas que se dan que al cambiar la dinámica ya, claro, se siente algo diferente el juego. Sí. Ahora que me estás contando todo el tema y todo eso, ¿cómo inició? ¿Empezaste diciendo voy a hacer una de negociación? ¿O empezaste primero con la mecánica? Sí, tema, sí. ¿O a la vez? ¿Cómo fue? Sí, de hecho, esto fue un día, recuerdo que iba manejando hacia mi trabajo mientras escuchaba el podcast de Ludology, pero los primeros capítulos, cuando Geoff Engelstein y Ryan Storm decidieron hacer un juego. Ellos decidieron hacer un juego, mientras tanto dijeron, ¿saben qué? Lo estaba pensando, deberíamos hacer un juego. Salió espontáneamente, ¿verdad? Y de hecho lo hicieron. Lo tengo por acá. Bueno, no lo voy a sacar, está por allá arriba. Pero Trading the Tigris. Un juego con una cantidad aberrante de cartas. Pero lo pudimos jugar con la cantidad máxima de jugadores y sí debo decir que cumple lo que promete. Tiene hartas cosas. Yo le habría apretado un par de tuercas por ahí. Pero dentro de todo está muy bien trabajado y cumple lo que promete, que en el fondo es básicamente ir a una feria, ¿no? Vas y sacas unas cartas, listo, 3, 2, 1, pásame esto, ¿quién tiene esto? Necesito pescado, yo te doy más, como que en el fondo, griterío, éramos 6, se escuchaba hasta la otra cuadra el griterío de cuando estábamos negociando. Y se negocia, creo que 4 o 5 veces, una cosa así. Y siempre que era la etapa de negociación, era el criterio. O sea, un barullo brutal. Y eso es lo que promete el juego, eso es lo que se propusieron desde un principio. Yo algo así me imaginé. O sea, no me imaginé que iba a terminar a ese punto, digamos. Pero mi idea fue similar. Dije, quiero hacer un juego de negociación, ¿ya? Pero en que tú puedas influir en la decisión del otro a través de preparar condiciones. Es decir, quiero que alguien
me dé su madera y yo quiero darle comida, pero tengo que poder influir en qué tanto quiere la comida, ¿no es cierto? Entonces, por eso puse un mercado. Es decir, cuando empiezan a subir los precios del mercado, la gente automáticamente cuando quiere eso se ve mucho más interesada en intercambiar contigo que si fueran todos los precios iguales, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí salió la idea de, ya, vamos a poner un mercado y vamos a tratar de hacer que la gente negocie utilizando el mercado como referencia. Y luego también me gustó una idea que había planteado precisamente el más joven de ellos dos, el Ryan Sturm, de que se pudieran intercambiar cosas malas. Y de ahí salió la idea de las tareas clandestinas, que es del capítulo 2 de Emperors. Entonces, alrededor de eso fue que empecé a moldear y empecé a buscar cómo acomodar las mecánicas, cómo hacer que la gente hiciera lo que, o sea, adoptara las conductas que yo quería. Es decir, por ejemplo, hay cosas que cuando uno diseña no se plantea. Por ejemplo, uno siempre inocentemente pone su jueguito en medio de la mesa y viene alguien que trata de destrozarlo y hacer que no funcione. Entonces, uno dice, ¿pero por qué harías eso? Porque puedo, responden todos. Entonces, ahí empecé a aprender que en realidad hay que plantearse cómo dirigir un poco la conducta de las personas hacia el espíritu del juego que tú quieres. He aprendido otras lecciones también, como por ejemplo que de pronto uno se pone muy reglamentario para sus cosas. Porque uno dice, no, es que voy a poner esta regla porque se les podría ocurrir hacer esto otro, etcétera, etcétera. Y empieza a poner reglas de excepciones, de qué sé yo, de qué cosas que nadie ha hecho, que tú presumes que van a hacer. Pero llega un punto en que muchas de ellas son innecesarias, porque si hay alguien que está tratando activamente de hacer trampa en mi política personal de jugón, es decir, no lo invito más a jugar. Es decir, alguien que yo lo descubro tratando de hacer trampas activamente, le digo así, sí, qué bueno. Y la próxima vez que haya una junta no lo voy a invitar. Es decir, así es. No. ¿Pero trampa te refieres a que saca una monedita por ahí y se la esconde, se la lleva? Sí, ¿O trampa que trate de aprovecharse de cosas, o sí, no, sí voy a pagar esto. Que trata de que uno ve que a propósito está haciendo trampa. Ya, okay. Y equivocarse las reglas, nos podemos equivocar todos en el fondo. No sé, muy, muy típico. Pero alguien que está haciendo trampa, yo creo que uno trampa per se es aburrido jugar con alguien que hace trampa. Sí, o alguien que está tratando de jugar para hacer que todos lo pasen mal. También, Van Hammer. Fuera. Porque ¿para qué vas a invitar a alguien así? Es decir, alguien que no juega para ganar, por ejemplo, y que juega solamente para molestar a los demás, es un desagrado. ¿Para qué vas a someterte a eso? Mejor invita a otra persona. O sea, los asientos no tienen nombre, ¿no es cierto? Así que se puede perfectamente sentar otra persona en su lugar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un aprendizaje que uno tiene también como autor, porque en el fondo uno dice, es que debería poner esta regla, esta otra, etcétera. Al final no es necesario. Es decir, si hay conductas que son antideportivas, ¿no es cierto? Y esas no las tienes para qué reglamentar en tu juego. Y quizás de repente uno exagera un poco tratando de evitarlas, pero en realidad no se pueden evitar. No, el ejemplo clásico, alguien que trata de ganar una partida de ajedrez a golpes. ¿Cómo es ese? Hace tiempo que no juego desde el colegio de ajedrez. Sí, pero alguien que se para y te dice yo gané, y si le dices que no, te golpea y te sigue golpeando hasta que le digas que sí. Ya me dio curiosidad todas tus experiencias jugonas. Como, mi reina, te come todas tus piezas. ¡No! ¡Ah! Creo que no voy a volver a jugar ajedrez con esta persona en mi vida. Y lo voy a denunciar en la policía de pasada, pero...
Ya, pero todas esas malas experiencias ¿ha sido antes de probar de testear tu juego o dentro de tu testeo? No, durante los testeos. Sí, de hecho nosotros hicimos 90 y tantas sesiones de prueba. Ya. No, ya no recuerdo bien el número. Debe ser un montón, me imagino. Son más de 90 antes de salir. Entonces, y aún así hay cosas que quedaron, que no quedaron completamente testeadas. Entonces, y que de hecho la retroalimentación que fuimos recibiendo después que el juego fue publicado nos sirvió mucho también para poder identificar cuáles eran los puntos que estaban haciendo más ruido y que quizás teníamos que abordar en caso de hacer una nueva edición. Entonces, eso fue bastante útil. Ahora, también, nuevamente, para hacer una nueva edición, subestime la cantidad de testeo que voy a hacer, porque, claro, una cosa es tener la retroalimentación de lo que ya hay, pero otra cosa es obtener suficiente retroalimentación de los cambios que quieres implementar. Y ahí la cosa se vuelve... Se fue de las manos. Entonces, pero... o sea, en el momento que dijiste voy a hacer una segunda edición, o bueno, una nueva edición, con el cambio de la caja, fue porque ya querías como que evolucionarla, no sé. Sí, es que, mira, aquí nosotros tenemos una política, dentro de Chile por lo menos, una política bastante clara respecto a lo que son los jugadores que tienen nuestro juego. Actualmente, si un jugador quiere la caja nueva, nosotros, no le podemos pagar el envío porque aquí los envíos son bastante caros por la distancia, pero la caja y los manuales nuevos van gratis, te los doy. Así, lo único que hay que pagar es el envío nada más, porque no creemos que sea necesario que las personas tengan que comprarse por segunda vez el juego para tener un par de cosas, ¿no? Claro. Entonces, como nosotros armamos los juegos a medida que los necesitamos, si necesitan cajas, si necesitan manuales, lo que tienen, listo, sería. Entonces, no nos vamos a hacer problemas con eso. Entonces, sí es algo así como una evolución en algún sentido, porque hay que ponerle una cosita encima, pero el asunto es que más allá de eso, siempre nos empeñamos en tratar de entregar el mejor juego que podamos entregar. Entonces, y precisamente por eso es que se vio un poco retrasado el tema, porque nosotros habíamos conversado ya con Jesús y con Diego el tema de llevar el Porus para allá. Ajá. Pero fue en la misma época en que empecé a hacer las pruebas para la edición revisada. Entonces dije, ¿qué sentido tiene enviar una edición que la vamos a revisar en un par de meses más? La verdad es que no tiene mucho sentido, porque van a llegar allá y va a ser una tremenda decepción que me llegue el juego y ahora necesito una refacción. ¿Qué pasó? Mal, ¿no? Entonces preferíamos enviar el asunto completo, nada más, y que fuera el proceso entero. Además que, por lo menos en mi opinión, quedó, se superaron bastante los problemas que habíamos detectado durante el andar del juego ya en el comercio. Entonces, mecánicamente hablando. Claro. Ahorita se me van ocurriendo así preguntas, disculpa. ¿En qué momento? Porque tú me enseñaste una caja al inicio cuando hiciste tu caja. Sí, es así, pero después cambiaste y después cambiaste a este diseño de caja. Sí, bueno, esta caja es... Sí, de hecho con esta caja se me ocurrió hacer ese diseño de caja. Ok. Yeah. Porque dije, vaya, estas cajas no se ven mal. Dije, no, sí, bueno. Sirve, funcional, liviana, transportable. Dije, pero
en una de esas podemos hacer algo. Así que ahí tuve que meterme en todos los engranajes de el corte y Claro, y el imprenta. armado y todas esas cositas. Una pregunta, cuando abrimos el juego, estábamos viendo, le dimos su primera partida, por los colores me pareció, no estoy segura porque no sé mucho de eso, que es un juego hecho para daltónicos o Sí. no, porque yo vi, porque hay un juego peruano que sí también es hecho para daltónicos y también yo cuando lo vi tenía esas mismas tonalidades, o sea, sí está hecho para daltónicos, lo has hecho con esa intención. Sí. De hecho, bueno, uno de nuestros testers habituales, Gastón Sepúlveda, que suele acompañarnos en distintas actividades del juego. Él está muy orgulloso porque contribuyó mucho de este juego. Y bueno, él es daltónico, tiene deuteranopía y protanopía en cierto porcentaje. Entonces, la idea surgió porque veníamos ante la pared de los juegos y nos quedábamos mirando y era como, ok, ¿qué puedes ver? Y teníamos que ver qué juegos podía ver, porque hay juegos que no puede ver, qué es qué, o que confunde las cosas y se vuelve un trance bastante desagradable para él. Entonces, yo dije, ¿será tan difícil hacer algo que sea simplemente compatible con un daltónico? Es decir, debe haber alguna forma, porque si no andaría chocando con todas partes. Tiene que haber algún tipo de diseño ergonómico para esto. Y efectivamente, bueno, con él estuvimos viendo, hay temas de texturas, temas de contraste, por eso las losetas son blancas y un icono blanco al medio de un color bastante más fuerte. Entonces, tú puedes ver en contraste que sea el color que sea, ves una figura al medio. Claro. Entonces, eso nos impuso bastantes limitaciones porque te podrás figurar que esta limitación de no poder hacer algo dibujado, sino que solo algo en un color sólido, te limita bastante en muchas cosas. Por ejemplo, una piedra es gris y no podía ser una piedra gris porque el fondo era gris. Así que tenía que hacer otra cosa al medio. y bueno, de hecho la piedra fue lo último que pudimos terminar de hacer. Porque piedrita, por si acaso. Pasó esa misma. Pasó por todos los estados de la materia. Eso, le pusieron absolutamente todos los nombres que se te pueden pasar por la cabeza. O sea, como la sandía, el zapallo, lo que sea. Le pusieron muchos nombres y nadie adivinaba qué era la piedra. Así como, pásame el carbón, pásame esto. Es una piedra. Ah, sí, eso. Entonces, se volvía... fue un problema. Fue el último icono de todo el juego que se hizo fue la piedra. Fue como, si esto no resulta, no lo saco por algún motivo. Y claro, al final, afortunadamente creo que quedó algo que parece una piedra. No, sí. Es reconocible. Relativamente identificable. Claro, y con el pico al costado ya, con eso ya está. Ya sí, toque, de hecho, eso fue el detalle que hizo que el asunto funcionara. Ahí una herramienta al lado, y con eso se acabó. Entonces, claro, así, es bien complejo el asunto, más de lo que uno creería. Pero creo que a mí por lo menos me dejó bien satisfecho porque en el fondo ahora el mejor diseño es el que no se nota. Las personas daltónicas que lo juegan ni siquiera notan que es para daltónico. Es como simplemente lo juegan. Esa es la mejor parte. No voy a esperar a que me digan, esto es para daltónicos. Claro, con que lo usen y les parezca normal usarlo. Esa es la mejor parte. Claro, porque no has puesto en la caja que es para daltónicos. O sea, simplemente juegas y ya lo sienten, lo saben ya de frente. Sí. Entonces,
De hecho, cuando tú das vuelta a la caja puedes ver más o menos qué es lo que tiene el juego y ahí te puedes hacer una idea de qué es qué. Así que... Claro, pero cuando lo empezaron a hacer para eso, ¿tu amigo te ayudó a decir este color en este color? ¿O fueron un oftalmólogo? ¿Cómo fue eso? Sí, me da curiosidad. Fue más ensayo y error, porque la verdad es que pregunté a muchas personas y me decían como... mira, me han preguntado cosas específicas y esto, así como, esto es exageradamente específico. ¿Qué cosas debemos tomar en consideración para hacer la gráfica de un juego de mesa para daltónicos? Así como, que ni el más experto tiene mucha noción de qué es lo que hay que hacer, como usé contrastes, texturas, colores fuertes, de fondo, evite el verde y el rojo, cosas por el estilo. Era como una serie de lineamientos que en realidad es básicamente lo mismo que te pueden decir en internet. Sí. Pero algo concreto, alguna técnica que aplicar o una estrategia, es algo demasiado específico. No sé, juegos de mesa para daltónicos. Yeah. Entonces, básicamente recurres a inventar. Creo que el resultado fue bastante bueno. Sí, está bien. Ahí por ahí me enseñaste o me pareció. ¿Ese fue el primer prototipo que tuviste del Empowerus? Sí. Ese es el primero que hiciste ahí. El primero de todos. Mira, las cartas son básicamente, esto es un protector de carta. Yeah. Adentro hay un cartón. Un cartón. Yeah. Es café, así que les dan. Y con un pedazo de papel impreso cortado con una tijera. Fue que luego de hacer ese prototipo que te había mostrado, que me demoraba 1.000.000 de años en cambiar cualquier cosa que quisiera cambiar, me fui al otro extremo y dije, mira, si voy a hacer esto, mientras tanto no tenga muy claro para dónde va la cosa, voy a hacer algo que sea muy rápido, muy fácil de hacer y simplemente lo pueda hacer en un rato. Que sea mutable a medida que va evolucionando, sí, cambia y todo. Si lo puedo hacer en 1 hora y media, el prototipo, armar 2 horas, fantástico, eso es lo que tiene que ser. Y así fue como llegué a la conclusión de mejor hacer esto. De hecho, todavía me quedan un montón de estos cartones que los uso para otros prototipos. Para poder prototipar rápido. Ajá. Como por ejemplo, ¿Qué es eso? Lo que pasa es que he ido aprendiendo cosas, como por ejemplo usar vectores. Para usar los programas de vectores es bastante útil, porque uno puede hacer cosas bastante rápido que se ven bastante bien. Como por ejemplo, este es un prototipo de un juego sobre cocina, de cocinar platos. Entonces, estas son las cartas. Déjame girar esto porque si no se va a ver nada. Aquí creo que se ve. Ya, ahí está, ahí sí se ve. ¿Ves? Entonces, todos esos iconos en realidad son iconos que encontré en internet, los vectoricé y les hice un par de capas y quedaron de colores. La verdad es que me entretuve bastante haciendo eso. ¿Eso significa que ese es quizá tu próximo futuro juego? Este es uno de los tantos juegos que estoy trabajando. Si uno cuando hace juegos tiene que estar haciendo muchos juegos al mismo tiempo. Porque a veces te quedas entrampado en uno y necesitas algo como para respirar, distraerte. Luego vuelves a ese mismo y dices, en realidad esto podría hacerlo de esta otra forma. Cambias un montón de cosas, etc. Te tienes que desprender un poco. Porque una de las cosas que peor le hacen a un juego es el apego del autor al juego. Cuando uno está muy apegado a su juego, es menos probable que cambie cosas. Los juegos están hechos para poder acomodarse a lo que el general de las personas considera como entretenido y como divertido, ¿cierto? Y no porque a mí me parezca divertido, tiene que parecerle divertido a los demás.
Claro, no todos tenemos los mismos gustos. Entonces siempre vas a encontrar algunas personas que dicen, pero es que me gusta porque esto es tan interesante, qué sé yo, si tú lo puedes decir, pues sí, pero esto no tiene nada de divertido, nada de divertido. La otra vez, es que me gusta, no lo voy a cambiar porque me gusta, yo creo que es una buena mecánica, es como que, ya. Y tú sabes que en realidad ese juego va a quedar con eso metido entre medio o derechamente no va a llegar a ser impreso. Claro, eso me ha hecho recordar lo que hablamos un poquito antes de que empezara la conversa, que ahí en tu grupo en Chile les gustan más los euros y por eso ya como que cambió lo de los contrabandos porque ya era otra O sea, sí, dinámica. claro, por eso lo separé. Lo separé y dejé una parte que era con veneno y una sin veneno. Claro, claro. Pero Sí, tú eres más con veneno o sin veneno. a mí me gustan las dos. Sí, no, depende del día. Hay días que me gusta más malicia, más ver la cara de la maldad y todo eso. Y otras veces en que quiero hacer mis cosas y que nadie me moleste. Claro. Entonces, bueno, no les conté la historia del nombre. Sí. Está esperando. Ajá, a ver. Yo estaba esperando la oportunidad para poder decir. Pero resulta que estaba buscando el nombre para el juego. Y pasé por muchas cosas. Por ejemplo, este se llama Pérgamo. Yeah. Luego busqué en la BGG y habían demasiados juegos que se llamaban Pérgamo. Y la verdad dije, Pérgamo, igual suena como típico juego que va a tratar de competir con Concordia, ¿no es cierto? Entonces, quizás no es una buena idea. Dije, voy a buscar otros nombres. Me puse a buscar, hasta que me encontré buscando en Google palabras en griego, traducciones de palabras en griego. Ajá. Y fue que puse la palabra mercaderes. Y Google me engañó. Me dijo que se decía Emporous. Emporous. ¿Ya? Y yo lo revisé varias veces. Seguro Google, sí, ya. Y posteriormente, claro, se empezó a imprimir por todas partes, hicimos la página, todo. Y de pronto Google empezó a decir que se decía Emporous. Y yo, ¡traición! Claro, después Google cambió de opinión, me dijo que se decía Emporous, sin la O. Así que me cambió la palabra que yo ya había puesto por todas partes. Así que después la pronunciación, ¿sí? La pronunciación, yo creo que lo vi en inglés y como era Emporous, si lo pronuncias en inglés. Una O en medio en la pronunciación. Yeah. Y luego lo vi en español y decía Emporous. Por supuesto. Y dije, tenía que ser. Luego de que ya tenemos el nombre, está registrada la BGG, tenemos todo, página, todo. Ya, el señor Google. Así que, bueno, gracias a Google se llama Emporous. Sí, porque decía que es Emporous. Pero chévere, interesante la anécdota. ¿No? Y está bien, qué bacán. Emporous. Son cosas que pasan, o claro. pasas qué cosas. Claro, no, está bien. En lo que sí estaba viendo también, aparte, bueno, yo no me he dado cuenta quizás, acá Cafabe es por... Cafabe es la editorial. No, pero ¿por qué el nombre que es? Es un nombre que decidió Marlene. Yeah. Le dije, ¿por qué me gusta? Yo, bueno, Okay. Es la dueña de todo, pero ella es la dueña de todo. Así que técnicamente es mi jefe. Así que si el jefe le quiere poner como quiera su editorial, ya no es mi problema. Te entiendo. Así que bueno. Juntos, hermano, está bien.
Bueno, pero antes era simplemente CAFABE con CAFABE. Y luego lo acortamos a CAFABE, porque claro, éramos cortos. Había que convertirlo en una marca más que poner el nombre completo. Y la tortuguita quedaba ya parte de la... Claro, es que a todo el mundo le gusta la tortuguita, a mí también me gusta mucho cómo quedó la tortuguita. De hecho, la tortuguita tiene su propia historia. A ver, cuéntanos. Sí, lo que pasa es que estábamos buscando cómo hacer las monedas. Ya. Como el modelo de las monedas. Y esto, aquí todavía el juego no tenía tanta temática, era más bien como vamos a intercambiar cosas. Y de pronto estábamos con Rodrigo, que es el diseñador gráfico. Yeah. Estábamos buscando monedas antiguas de una época en específico que era esa misma. De cerca del periodo minoico, o sea, de la cultura minoica. ¿Recuerdan el Minotauro? El Minotauro es el toro de Minos, sí, claro. En la isla. Entonces, empecé a buscar por ahí, y hay una moneda que se llama Electro, que era una combinación de platino con plata, etcétera. No recuerdo cuál era la combinación específica, pero era una combinación que era de las primeras monedas que se acuñaron. Y coincidentemente tenía una tortuga. Entonces los Electros tenían básicamente una tortuga, pero que tenía como un platito alrededor, que era el resto de la moneda. Y estábamos con Rodrigo y le dije, sería bonito que la moneda tuviera una tortuga al medio. O sea, como un animal que represente, ¿cierto? Y sí. Y ahí ahí sí me vino una epifanía, de verdad, que yo sabía que era una epifanía. Y dije, no, la pasé bien. Salió el foquito. Rodrigo. ¡Ah! El caparazón era la capital, la cabeza, las aletitas son las islas. Están justo los 5 recursos, todo encaja. Ya estaba así. Se me ocurrió algo creativo. Y así fue como surgió la tortuga. Empezamos a ver la forma. Rodrigo hizo un prototipo, la cambiamos un poquitito y quedó esta tortuga. Y al final a todo el mundo le ha gustado la tortuga. Es muy identificable, sí. Es muy simple y es muy bonita. Sí, es chévere. Acá está el sellito del consejo. Sí, esa tortuguita. Sí, no. Así que esa es la historia de la tortuga. Tiene una fuente histórica. Ahí, que nos diga. Que era un estudio. De los estudios concienzudos. No, de hecho, para poder hacer las cosas tuve que estudiar fuentes históricas también para no equivocarme tanto. La espada que aparece ahí en las artesanías, el casco, tenían que ser de la misma época, porque si no, claro, no iban tenía... Claro, iba a aparecer cualquier cosa, como típico que después salen criticando la BGG. Mira, lo que pasa es que esta espada es el periodo de la era del hierro y este casco pertenece a una... Sí, esa misma. Y ahí está la tortuguita también, aunque sí me he dado cuenta. La tortuguita en la frente del casco, sí. Chévere. Entonces, claro, tenía que hacer... Claro, cosas dentro de la época para que no esté desfasado, ¿no? Claro. Y lo mismo con la comida, por ejemplo, la comida, si te fijas, tiene rábanos, tiene queso y tiene pescado. Oh. Y esos son precisamente del tipo de alimentos que se consumían en esa zona, en esa época. Entonces, coinciden también, tratamos de hacerlas coincidir, todas las cosas que están ahí con
precisamente lo que se podría esperar de esa zona, en caso de que a alguien le interesara y viera que no hubiera una disonancia muy grande. Claro. No es como que sea precisamente todo lo que había en un espacio-tiempo, así como en un espacio de un año, pero más o menos en esa época, en esa zona, se podían ver ese tipo de Claro, cosas. para que no desentone y todo. Sí, está bien. Claro. Está bien. Muy bien. Así que, Sí. no, se tienen hartas cosas. De hecho, el pilar, por ejemplo, tiene una greca. No tiene, normalmente cuando tú buscas los pilares, tienen los pilares romanos, claro. Ajá. Entonces, los pilares romanos son estos típicos que son el pilar y que tienen estas, no sé si miduras, pero estos tallados a lo largo, una línea tras otra, que se ven ondeados, ¿cierto? Alrededor. No sé como lo típico que se usa, pero en esa época aparentemente no se usaba tanto. Y le puse una greca para que coincidiera también, más o menos. No que le pusieran grecas a los pilares, no tengo idea si le ponían grecas a los pilares, pero sí que se notara que es más o menos de la zona, etc. Entonces, igual tuvo bastante estudio histórico. Lo que no tiene ninguna relación histórica y que fue una licencia que me di es el sello, porque en esa época no se usaba lácteo. Así que algo tenía que hacer, ¿no? Algo tenía que salirse de pauta, no podía ser todo tan claro. Ay. No, pero se ve chévere igualito, no le extraño como que... Sí, a mí me gusta el sello. Sí. Además que lo hicimos bien grandote para que sea como ¡el poder! Yo lo tengo la tortuguita. Sí. Acá y todo, recién me he dado cuenta, es un poco observador parece, son como amuletos para el cuello, ¿no? Sí, maestrías. Esos son, como son las maestrías, básicamente es una especie de collar con una gema que indica qué es lo que, cuál es la maestría que tiene. Así que, no sé, si te fijas, hemos tratado de cuidar bastante los detalles dentro de todo. Claro, esos detallitos se agradecen bastante. Por ejemplo, bueno, no sé si se habrán fijado, pero la maestría de las fiestas, que es la de la comida, ¿ya? Esa dice uno o más. Bueno, eso es porque en la versión anterior decía uno más. Ahora son todas dos o más. Son todas de dos. Todas requieren la misma cantidad de artesanías para obtenerse. Entonces, ahí quedó como un misprint, ahí como un problema de impresión. Pero... o sea, como se podría decir que hay que actualizar esa partecita, ¿no? Sí, eso debería ser un 2. ¿No? En realidad debería dar lo mismo si es que está ahí o no. La verdad es que como ahora la regla es pareja para todos, ajá, no debería. Claro. Pero bueno, buen dato. La precisión, porque lo que pasa es que antes las maestrías se quitaban. Ahora tú haces 2 y la obtienes inmediatamente y te la quedas hasta el final de la partida. Antes, tú cuando sacabas 2 o una en el caso de la maestría de la fiesta, si alguien tenía más que tú en algún momento, te quitaba tu maestría y se quedaba con los puntos. Claro, porque los contratos son juntando las maestrías, pues, ¿no? No, los contratos simplemente, o sea, lo que pasa es que se combinan. No es que los contratos se ponen debajo del contrato se van poniendo las artesanías que lo completaron. Entonces esas artesanías siguen valiendo para el conteo de las maestrías. Entonces si tú completas un contrato, por ejemplo, el contrato, las armas y los materiales de construcción, que son las artesanías que necesitas, van a seguir contando para poder sacar la maestría. Entonces, es básicamente para que se puedan seguir contando los puntos y no perder las cartas, porque en el fondo no tendría ningún sentido, sino las cartas serían desechables, casi no tendrían mucho punto. O sea, ahora los contratos son como una especie de carrera para obtenerlos, ya que no te los pueden quitar ahora. O sea, las maestrías, claro, son... la maestría. Sí, las maestrías ahora son una carrera. El primero que hace las dos, no, que en realidad era más o menos lo que pasaba. Nada más que
Es que aquí entra un tema un poco de lo que es la narrativa de los jugadores, porque era solo una regla. Y en el hecho pasaba lo mismo. Alguien hacía 2 y tomaba demasiado tiempo hacer 3 para quitársela. Claro. Te voy a pasar la partida entera tratando de hacer 3 para quitársela y vas a dejar de completar contratos y vas a dejar de hacer cosas solamente para quitarle eso. Entonces la gente abandonaba eso. Lo abandonaba. Decir, no, ya no hice los 3. Ya, da lo mismo, no voy a seguir en esa carrera. Entonces, generaba frustración porque existía la posibilidad, pero en el hecho no se podía hacer porque era demasiado larga la opción. Entonces, eso es del tipo de cosas que te decía que de repente los autores no sueltan. Bueno, yo no solté eso en su momento lo dejé así y lamentablemente no fue la mejor opción. Ahora sí creo que la regla está mucho más concisa y ayuda a que el juego avance más rápido. Entonces, como te digo, yo no estoy libre de pecado, ¿no? Yo no creo que haya hecho todo fantásticamente bien. Nosotros nos equivocamos mucho en muchas cosas. Esa fue una de las tantas cosas que nos equivocamos, pero el punto es que hemos tratado de hacer las cosas de forma tal de poder corregirlo y que precisamente puedan tener el mejor juego que se puede tener en sus manos con lo que nosotros entregamos. Claro, sí está chévere, como te digo, le hemos estado recién dando unas partidas, ahorita de 2, así que jugamos un Emporos diferente a los que han estado jugando de 3 o 4. Y lo que te decía, el Emporos 1 versus 1 es muy distinto, tienes 2 islas, el volver a la isla funciona un poquitito distinto, sí. Además que prácticamente no hay intercambios, porque cualquier cosa que sea bueno para el otro es malo para mí, así que no importa, ahí veré cómo conseguir lo que necesito. Sí. Entonces, y por supuesto el otro se va a tratar de aprovechar y sacar un trato exageradamente malo para ti, así que evidentemente no, el intercambio no es una opción. Claro. O por lo menos no suele ser, a menos que juegues muy, 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 muy amistoso. Pero este juego no saca precisamente lo más amistoso de la gente. Claro. Te cambio una moneda, una de mis monedas valiosas, por todos tus recursos. Es un trato que no puedes rechazar. Un trato, se han visto tratos muy descabellados que incluso los han aceptado. Pero claro, el de 2 jugadores es muy distinto. Sí, precisamente por el tema del intercambio. Cuando tú lo juegas de más, te vas a dar cuenta que el intercambio es una mecánica sumamente potente. Porque básicamente conviertes un recurso en otro recurso. Lo cual es, por ejemplo, no sé, si están las maderas sumamente caras y alguien tiene muchas maderas, tú le dices, te doy mi piedra esta piedra por una de 2 maderas. Y acabo de convertir algo que para mí no tenía valor porque no me sirve en algo sumamente valioso. Entonces, el intercambio como mecánica es sumamente poderoso. Sobre todo si intercambias lo que tú produces. En el fondo, de repente te llenas de uva porque produces uva. Aquí, como en Catán, que nadie quiere tu estúpida oveja. Bueno, aquí es, nadie quiere tu estúpida uva. Nadie quiere uva. Claro. Una pregunta. ¿Tú tienes el juego en versión virtual, creo, en Tabletopia? Claro, está en Tabletopia y está en Tabletop Simulator también. Claro, pero ese no, creo que no lo he publicado. La otra no lo iba a publicar, creo que me recuerdo que lo iba a poner disponible en el workshop de Tabletop Simulator, pero no recuerdo si lo hice. Mi cabeza está... disculpa, el Alzheimer. El Alzheimer, sí, te entiendo también. Ahí se puede probar el juego y ya... Porque ya se podría decir que ya se puede conseguir por acá, en Perú, para lo que nos están viendo. Sí, claramente. Y
pregunten en sus tiendas locales, porque si no lo tienen, lo pueden en sus tiendas amigas lo pueden conseguir también. Claro que sí. Así que, y creo que no se demorarían mucho, no ahí miren que hablar con Diego. Ya, no, todavía debemos, se podría decir, el juego entre 4 o 3. Como te digo, somos 2. Acá con Analí y nosotros nos peleamos nomás jugando entre los dos. Claro, tenemos estilos de juego diferentes. A Fernando le encantaría más el capítulo 2 sí. Y yo me llevo mejor con el capítulo 1. Sí. Somos esos estilos. Sí, no, sí, ya estoy citado, culminado y apercibido para ir para allá y remediar esa situación. No hay nada que hacer ahí. Pero claro, me imagino que si tienen perfiles de jugador distintos. Bueno, eso era un poco a lo que yo quería apostar un poco ingenuamente la primera vez. Es decir, ¿no? Si había distintos perfiles de jugador, que cada uno tuviera su espacio. Pero aquí no lo tomaron así. Pero es que yo creo que es porque, como les decía, el jugador chileno es bastante más asiduo más inclinado a los euros que a los juegos más de estilo americano. Quizás no tan estilo americano, sino que no tan con mecánicas no euro, digamos. Claro, no hay tanto conflicto entre los jugadores. Es más... Sí, es el perfil un poco del jugador de juegos de mesa, pero es porque quizás hay una cosa un poco más radical, que le gusta los euros, le gusta euros duros, y al que le gusta el Ameritrash, ¿no es cierto? Le gusta tirar dados y nada importa a la vida, como que... no hay un punto medio, que es más o menos donde está el capítulo 2, que está en un punto que no tiene mucho azar. Digamos. O sea, el único azar que tiene el capítulo 1 es que es lo que te sale en los contratos después durante la partida. Claro. Y el azar que se agrega con el capítulo 2 es qué es lo que te sale cuando sacas tareas clandestinas. Dependiendo de lo que te salga, tienes que ir viendo qué es lo que vas a ir haciendo. Claro. Y a quién le tienes que sacar un maltrato, ¿cierto? Claro, ahí viene el palabrerío, ya. Sí, no me salió nada malo. Nada. Confía en mí. Todo bueno, nada malo. Muy inocente todo. Así que, bueno, pero... voy a tener que ir a Perú, definitivamente. Yo creo ya a estas alturas. No, va a ser una visita que voy a tener que hacer. Vamos a tener que ver cuándo, porque ustedes también tienen que ver el tema de las cuarentenas, porque no quiero llegar a incomodar tampoco. ¿Te imaginas así como, juguemos? ¿Dónde? No puedes entrar aquí. Bueno. Vamos a jugar online, pero desde Perú. Acá al costado. No, porque por ejemplo nosotros sí hemos llegado a jugar en parque. Acá yo tengo cerca un parque y yo he sacado mi mesa para jugar con mis amigos así al aire libre. Buenísimo. He jugado, Lucina, no sé si has escuchado Twilight Imperium. He jugado en el parque Twilight Imperium. Obviamente. Difícil no haber escuchado Twilight Imperium por lo menos unas 200 veces de la vida jugona. Sí, es un evento, todo un evento. Y entonces tú, ¿para dónde vas? ¿Euros? ¿Ameris? ¿Temáticos? ¿No temáticos? ¿Abstractos? ¿Para dónde tira un poquito más tu corazoncito? Porque yo también, o sea, a mí me gusta, siempre me tira algo más en un lado, pero yo juego de todo, a mí me gusta jugar de todo. A mí me gusta en general... es que la diferencia entre un juego temático y un juego mecánico, a mí los juegos demasiado mecánicos no me llaman mucho la atención. Por ejemplo, me voy a ganar el odio a mucha gente, no sé si decir, pero el Castillo de Borgoña lo encuentro un excelente sistema, lo encuentro muy entretenido, por lo menos dio origen a una serie de juegos que vinieron después implementando el mismo sistema de Dice Worker Placement, etc. Pero es tan mecánico que
tiene sabor a nada en temática. Es un ejercicio, un puzzle muy entretenido. Sí. Un puzzle muy entretenido. Para jugarlo unas cuantas vecitas, pero así nomás tranquilo. No lo podría jugar muchas veces, pero sí me incomoda que sea tan desprendido del tema. O sea, se llama Castillo de Borgoña, la verdad es que los castillos no los he visto. En el dibujito nomás. ¿Qué castillos de qué? Podrían ser los arena, potreros de Titiriquén, y daría lo mismo, sería absolutamente indiferente. Pero como juego, o sea, como sistema, como juego, está muy bien hecho. Pero ese tipo de juegos me generan un no sé qué. Si es por Dice Worker Placement, incluso podría jugar Dice Hospital y me generaría una sensación más temática. ¿Ustedes han jugado Dice Hospital? No, lo he visto. No lo he jugado. Es como un Dice Worker Placement. Básicamente, con dados, ¿no? Es con dados. Sí. O sea, en el fondo, o sea, un Worker Placement con ciertas cosas. O sea, no es Dice Worker Placement. La verdad es que los enfermos suben y bajan nomás. Lo que pasa es que se ponen solos los enfermos en tus camas. Y tú tienes que sanarlos y usar, digamos, esto, lo otro. Entonces, no tiene nada de Worker Placement. Pero en el fondo usas los dados y tienes que manipular los dados que vas poniendo ahí. Y los dados que bajan de 1, del valor 1, se mueren. Claro, tus deditos se mueren. Son pacientes que se mueren. Entonces tú no tienes tu hospital diseñado para atender a ese enfermo en específico, o no lo puedes mantener vivo hasta el final de la partida, se te muere y pierdes puntos al final de la partida porque se te muere el enfermo. Dice Worker Placement. ¿Has probado el no, ese es Dice Worker. Pero Worker Placement, ¿has probado el Dune Imperium? Ya lo he jugado. No. Pero Dice Worker Placement, maravilloso, que si bien tiene algo un poquito medio despegado de la temática, pero que lo une con otras cosas, es el Troyes. Ay, no lo he jugado. No, como Troyes. Es sumamente bueno. Es un problema explicarlo, ¿ya? Porque tiene un sistema bien peculiar, pero es muy, muy bueno. Porque en el fondo, a medida que van pasando el juego, se van revelando cartas en el tablero que reciben ciertos tipos de dados. Tú partes con, tú tienes una especie de worker placement, no sé si llamarlo así. En el fondo tú vas poniendo tus personajes, tus monitos, que son como tus cortesanos, en la iglesia, los vas poniendo en la milicia o los vas poniendo en el comercio. Dependiendo de dónde tengas estos monitos, sacas una cierta cantidad de dados al principio de cada ronda y los lanzas. ¿Ya? Y tú tienes que ir manipulando estos resultados o derechamente utilizarlos en las cartas que se van revelando. Entonces, la primera ronda se revela la primera carta. Y, por ejemplo, el panadero te permite convertir dados amarillos en dinero. Ya, perfecto. Pero para eso tienes que ir y poner un cortesano que uno de tus personajes, cortesano que vaya a donde el panadero diga: señor panadero, somos muy amigos nosotros, ¿no? Sí, somos muy amigos. Entonces, vas y tú utilizas tus dados amarillos, en ese caso, que son los de comercio, para poder convertirlos en dinero, y luego con el dinero puedes sobornar a cortesanos de otros para que se vayan para otros lados y así. Entonces, el juego es muy bueno. Demasiado. Uno de tus favoritos, al parecer. Sí, es uno de mis favoritos, definitivamente. Porque... ¿Pero está ahí? ¿Lo tienes o...? Sí, está... no, está nuevamente... ya está la otra sección de juegos de mesa. Los daría vuelta, pero se me daría vuelta sí, todo sí, aquí, pero tengo otra pared. Sí, porque ahorita estoy ahí stalkeando todo tu... A ver, tu ludoteca, en la parte que ves. A ver si es que lo puedo sacar sin dejar un desastre. No, ya no se preocupen.
aquí. Sí, he visto la portada. El arte, hay mucha gente que lo odia, pero sí, no es especialmente bonito. Pero es funcional. El lenguaje gráfico quizás a veces confunde un poco, pero luego se enmienda. Pero tiene muchos mecanismos muy, muy interesantes, muy entretenidos. Y si es que pueden echarle las manos encima y jugarlo, háganlo, porque de verdad es una experiencia muy disfrutable y que me gusta mucho porque el asunto temático no te lo mete por los ojos. Es, por ejemplo, hay una cosa que se llama influencia, en que tú, y tú puedes sobornar a los dados, porque tienes los cortesanos, que son tus monitos que están ahí por todos lados, y tú tienes dados que son tus trabajadores. Tú puedes sobornar a los trabajadores de los demás. Y se los puedes comprar. Así como, sí, sabes que ese 6 de ahí ahora es mío. Y toma, aquí tienes dinero. Toma tu dinero, toma tu dinero. Entonces, y tú puedes usar tu influencia para obtener más cortesanos, para manipular a tus trabajadores y que tengan resultados distintos, etc. Tiene una serie de dimensiones que lo hacen como eres un noble de la época de la Alta Edad Media, así haciendo leceras en tu ciudad. Está interesante, sí, sería cosa de probarlo. No me acuerdo ahorita quién puede tener Troyes, pero imagino que en el TTS puede estar. Quizás un día nos juntamos y sí, probablemente está. El juego en sí es muy, muy entretenido, así que el sistema está muy bien hecho. Yo creo que la temática en sí se refuerza bastante bien con el sistema. Por eso me gusta. A ver, ¿y ahora qué opinas, cómo se llama, en las jugadas virtuales con las físicas? Obviamente las físicas son mejores, ¿no? Pero ¿qué opinas de las...? Claramente. O sea, eso está fuera de discusión, creo, para todos los que jugamos juegos. Está en la naturaleza misma del asunto, pero yo creo que los juegos virtuales, o sea, las plataformas virtuales son muy útiles, por lo menos a nosotros nos ha ayudado a seguir desarrollando juegos, porque sobre todo ahora que se ha masificado tanto, por ejemplo, yo trabajo mucho con Felipe Vasconcelos. Ustedes ven en la caja que aparece Estudio Fábula. Estudio Fábula es una cooperativa de autores de juegos de mesa. Somos 4. Trabajamos en duplas normalmente. Usualmente trabaja Eitel con Miguel y trabaja Felipe conmigo. Sin perjuicio de que, por ejemplo, tenemos un proyecto que estamos haciendo junto con Miguel, etc. Entonces, usualmente estamos dándonos retroalimentación y colaborando con los proyectos de los demás. Entonces, siempre estamos todos metidos en todo. Pero usualmente el trabajo más intenso del día a día, en que hay que modificar esto, cambiar esto otro, que el lenguaje gráfico y allá, se ven duplas de autores. Entonces, eso no habría sido posible si no habría sido por las plataformas virtuales. O sea, por ningún motivo. Estaríamos completamente maniatados. Así que lo encuentro muy útil. Pero el clásico pero el pero siempre anula todo lo anterior, No lo anula, pero sí, llegado a cierto punto, por lo menos, yo estoy hablando del tema del desarrollo. Hay que hacer un prototipo físico en algún punto. Claro. Y probarlo en físico, etcétera, porque uno tiene que ver, tomar tiempo. ¿Cuánto se demora la persona en tomar la carta, revisar sus cartas, luego ver que juega, que se le enreden, que se le olvide, que cómo se hacía esto, dónde está eso otro? Cuando tú estás en una plataforma virtual, siempre ves toda la mesa, siempre tienes información perfecta acerca de lo que hay, de lo que no hay en tu mano, etcétera. Entonces, eso puede restar o sumar tiempo, y el juego en físico es la única forma de probar realmente cómo funciona. Claro, es una información importante para el juego al final, ¿no? Y una pregunta, y ahora que cuando has testeado, has estado enseñando a todas las personas ahí a jugar el juego en ese momento, a ver, la pregunta sería, ¿te gusta más enseñar o te gusta más jugar?
o igual? A mí me gusta, o sea, cuando se trata de Emporos, me gusta ver a la gente jugar. Me gusta ver a la gente jugar y me gusta saber que lo disfrutan y que se divierten con el juego. Yo soy jugón, así que juego muchas otras cosas, así que sí, les puede venir como sorpresa, pero juego otras cosas que no son mi juego. Pero sí, es que además lo he jugado muchísimo. Se pueden imaginar que lo he jugado, ya no sé, un par de cientos de veces a estas alturas. Entonces, a estas alturas que cuando yo juego, más disfruto haciendo que los otros pasen una experiencia agradable, o que te encanta cantar, así, tratando de hacer cosas que no necesariamente son lo más óptimo para ganar. Pero sí motivar el juego y ver que los otros también se están divirtiendo. Eso es lo que me motiva más. Claro, me pregunto porque a mí, por ejemplo, a mí me gusta bastante enseñar. A veces cuando voy a enseñar un juego, nosotros jugamos y enseñamos juegos y todo eso, siempre me dicen cuando enseño jugones de algún juego de mesa, cualquiera, siempre me dicen, pero tienes que jugar tú, porque te vas a aburrir. Yo no me aburro cuando estoy enseñando. Yo los veo, disfruto ahí cómo están. ¿Quién como tú? Así soy medio loquito, quizás. Sí, no, yo creo que hay un perfil de personas que les gusta enseñar. Y eso, bendito seas, porque mira, yo vendí ¿cómo se llama el Dead of Winter? ¿Ya? Sí. Porque la verdad es que nunca pude llegar a terminar de enseñarlo y me daba tanta pereza el empezar a explicarlo nuevamente, porque normalmente era como, sí, esto lo otro, llevaba 40 minutos explicando y me decían, creo que quiero jugar otra cosa. Y yo, me quería morir en ese momento. Entonces, ya luego de 3, 4 intentos fallidos, dije, este juego no voy a poder jamás hacerlo andar con nadie. Le dijiste adiós. Lo abandoné. Me di por vencido. Eso fue una de mis derrotas lúdicas. Y bueno, entonces, bueno, gracias por el tiempo, Nicolás. No te vamos a quitar más tiempo. Ya hemos quedado con Rebelión cuando vengas. Tenemos que desplegar ese maravilloso y glorioso tableros en plural, porque son 2 tableros. Sí, gigante. Nada más satisfactorio. Bueno, sí. Te voy a dejar desde ya la tarea de que elijas si quieres ser el Imperio o los rebeldes. Yo donde está Boba Fett, yo estoy, entonces el Imperio. El Imperio, ya, muy bien. Ya desde ahorita ya está dicho, listo, ya, para que vayas buscando tus estrategias. Te dejé elegir. Yo en Rebellion soy un excelente Imperio. Uy. No moralmente, pero sí en eficiencia. Ya, y acá también jugamos, como yo tengo un montón de juegos de Warhammer, me gusta Warhammer. Te escuché que... ¿te gusta Warhammer? Sí, me gusta el trasfondo de Warhammer, me encanta. Soy loquito de Warhammer. Tiene un montón, no un montón, pero varios juegos de Warhammer. No el de miniaturas. No, juegos de mesa. No juegos de miniaturas, porque mucho tiempo, mucho dinero, muchos órganos que vender. No se puede. Me pasa similar, no te preocupes. Pero tengo los juegos de mesa. Claro, como el... Bueno. El de los Terminators contra los tiránidos. ¿Los necrones? No, había uno que es el típico, que es uno grandote. Los caballeros grises, los titanes. No, es un juego de mesa. Espérate, juego de mesa. Es el... lo olvidé en este momento. Que tiene una edición en videojuego también. ¿Space Hulk? Space Hulk.
Ya. Yo lo tengo en cartas, el Space Hulk de cartas, nada más, con todos los espacios. Ya. El- Un amigo también tiene ese. Ujú. Sí, no, pensé que tenía ese, que es como el más grandote. Sí. Es difícil conseguir ese juego. Sí, Y si lo consigues caro. sí, Bueno, no sé, aquí también. Bueno, son juegos fuera de imprenta, qué mal. Así que yo el único que tengo de Warhammer 40.000 es el Heroes of Black Ridge, que es la versión del Heroes of Normandy, pero en Warhammer 40.000. ¿Qué tal es? Ya, sí, sigue todo. Pero ese me ha llamado bastante la atención. Me gustaría comprármelo. ¿Qué tal es? Es un juego muy bueno, con un manual muy malo. No importa, ya el manual se puede traspasar, pero el juego sí es bueno. Ya. Sí, no, sí, el juego es muy entretenido y refleja bastante lo que es Warhammer 40.000 hasta cierto punto, dentro de las limitaciones físicas, porque son los Z, ¿cierto? Claro. Pero el manual sí es particularmente malo. O sea, yo te digo que yo tengo que jugar Heroes of Black Ridge con mi manual de Héroes de Normandía, porque Sí, no lo haces. y que tenemos que tener los dos manuales, porque Sí. el Heroes of Black Ridge tiene algunos agregados. Y Héroes de Normandía no los tiene, pero explica mejor la mayor parte de las reglas. Yo no sé por qué hicieron eso. O sea, entiendo que salga un manual igual, pero no un manual peor que el anterior. No sé. No se entiende, no se entiende. No se entiende. Hay muchas cosas que es muy difícil, que tienes que pasar mucho tiempo. Un juego que con un amigo lo jugamos, tengo un solo amigo que me aguanta jugarlo. Estamos a punto de terminar la campaña. Así que estamos viendo ahí quién gana, si ganan los Ultramarines o si ganan los orcos. ¿Tú eres ultramarín o orco? Yo soy ultramarino. ¡Ultra! Por ultramar. Pero, ultramar. ¿a ti te gustan los orcos? No, yo soy de las legiones de la humanidad. Me gustan los... ¿Te gusta la Guardia Imperial? No, me gusta, ¿cómo se llama? La Legión Alfa. No sé si conoces todo varios del trasfondo. La Legión Alfa, pero eso es la Guardia Imperial, ¿no? O sea, es como genéricamente Guardia Imperial. Okay. No, son otros, así como ultramarines, hay otras legiones que tienen nombre. Ya. Tú dices legiones de ultramarines, ya. Sí. O sea, de Space Marines. Ya. Entiendo. Bueno, ya. No, pero estos son ultramarines. A mí personalmente me gustan más los Space Wolves, pero... los lobos espaciales. Sí. Por Fenris. Dime si no hay algo más intimidante que un tipo con unos colmillos de este porte, ¿cierto? Así como una especie de vikingo mezclado con un Space Marine. Vikingos futuristas son. Sí. Vikingos futuristas del espacio. Sí, con sus lobos ahí, montando sus lobos gigantes. Sí. Pero bueno. Ahora sí, ya mejor ya ahí nomás. Ya empecemos. Si no seguimos con todo. Pero cualquier cosa busca, está en Tabletop Simulator el Heroes of Black Ridge, para que nos demos una vuelta. Ya pues, ahora sí te digo para juntarnos en Tabletop Simulator para que me enseñes a jugarlo. Bueno, ya, entonces, ya nomás. Pues si no vamos a seguir. No más. Muchísimas gracias, Nicolás, por haberte dado tu tiempo para nosotros para poder conversar. Así que hay algunas palabras para el público. No, me estoy olvidando. El ping-pong lúdico, ya, con eso terminamos. El ping-pong lúdico. Sí, ya olvidaba. Eso, de ahí unas palabras y nos despedimos. Sí, rapidísimo, así fulminante. El ping-pong es rapidísimo. Ya, la primera sería temática o mecánica. No, las dos, porque a mí me gusta la experiencia, pero bueno. Mi corazón dice temática, pero mi cabeza dice mecánica. No sé si eso sirve. Ya. Primer juego de mesa comprado. Carcassonne. Sí, Cuando juegas un defecto. Un defecto mío cuando juego.
A veces hago análisis parálisis. A veces. Cuando juegas una virtud. Que la verdad es que a pesar de lo que creen muchas personas, no me importa mucho ganar, ¿verdad? Un miedo jugón. Los dedos conchitos. Nosotros tenemos miedo jugón, son las polillas. Tenemos pánico a las polillas por acá y el polvo. Tipo de personaje favorito cuando hay personajes de los juegos, no sé. ¿Personaje favorito de los juegos? De los juegos, de algún. Claro. O sea, tú dices como un autor. No, tipo de juego. Tipo de personaje. En los juegos. Que sean, en los juegos. Normalmente me inclino por los personajes cómicos. ¿Juego que te saca más risas? Eso es una buena pregunta. Yo no juego tantos juegos para reírme. Pero... quizás... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Es uno chiquito? Unos chiquitos así de los animales que se hicieron fracas. Sí. Luego lo conocemos, sabemos de qué, pero todavía no lo hemos jugado, pero ya ahí lo jugaremos. ¿Juego que no te cansas de jugar? Orleans. Y por último, ¿alguna manía lúdica? Nuevamente los dedos conchitos. Eso es como llego a tener pesadillas con eso. No, de hecho, despliego la mayor cantidad de estrategias posibles para que nadie toque nada, absolutamente nada de los juegos con dedos conchitos o dedos grasosos, como por ejemplo comprar galletas o dulces, caramelos, así como, pero todos estos dulces que vienen en un empaquetado de plástico absolutamente hermético, que simplemente se lo van a echar a la boca y no manchan nada. La sutileza de la casa. Entonces, sí, el que se me manchen los juegos, incluso si se me rompen las cajas, no es tanto. De que se manchen los juegos me... Te produce ahí, te da cosas. Sí, sobre todo las cartas. Sí, me manchan. Sí. Ya no hablemos para que no te lo que es. Y bueno, entonces, algunas palabras finales que quieras. Unas palabras finales para los que nos están viendo. O lo que están viendo. Claro, o también para los futuros diseñadores, si hay alguno que quiera, a ver. Bueno, para el público en general, muchas gracias por llegar a este punto. Sí. Yo sí que hablo mucho. Así que gracias por la paciencia. Y a ustedes dos también, muchas gracias por la paciencia. Sobre todo porque me ha tenido que aguantar todo este rato. Yo soy muy bueno para discursar, ¿no? Y en cuanto al juego, ojalá que lo puedan probar y ojalá lo disfruten, porque eso es lo que, por lo menos como les decía, lo que más me motiva. A los diseñadores de toda América Latina, yo por lo menos les puedo decir que ojalá nunca se rindan y que insistan, siempre sean autocríticos y acepten la retroalimentación de las personas, que eso es lo más importante. Nuestra función como autores es tratar de hacer que la gente pase un buen rato, y eso se hace solamente escuchando lo que a la gente le pasa con lo que nosotros les presentamos. Así que eso. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo, Nicolás. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí y conversar con ustedes también.